¿Puede un solo hombre cambiar el destino de millones? ¿Y si te dijera que hay personajes en la historia cuyas decisiones, palabras o simplemente su existencia desataron guerras, exterminios, revoluciones, crímenes atroces o dictaduras inquebrantables? Algunos lo hicieron por poder, otros por ideología y unos cuantos por puro placer. Hoy descubrirás el lado más oscuro de la humanidad, un recorrido por los 15 hombres más peligrosos de toda la historia. Algunos son conocidos, otros completamente olvidados, pero todos, sin excepción, dejaron una marca imborrable de terror, caos y muerte. Y quédate hasta el final, porque el último nombre de la lista revelará una verdad que aún amenaza nuestro presente, y que muy pocos se atreven a mencionar. Toma un segundo de tu tiempo y por favor darle like al video, suscríbete y comparte este video porque en este canal investigamos lo que otros prefieren callar. Camboya, años 70. Un país vibrante, con ciudades llenas de vida y una cultura milenaria, estaba a punto de enfrentar una de las tragedias más oscuras de la historia moderna. Bajo el régimen de Pol Pot, saber leer era una sentencia de muerte. El simple hecho de usar gafas o hablar un idioma extranjero podía condenarte. Pol Pot soñaba con el Año Cero, una sociedad agraria sin intelectuales, médicos ni artistas. Quería borrar el pasado y empezar de nuevo, eliminando todo rastro de educación y pensamiento crítico. Las ciudades fueron vaciadas en cuestión de horas. Millones de personas, desde ancianos hasta niños, fueron deportados a campos de trabajo forzado, conocidos como los campos de la muerte. Allí, la vida no valía nada. El trabajo agotador, la vigilancia constante y el miedo eran el pan de cada día. El hambre, la enfermedad y las ejecuciones sistemáticas acabaron con casi un cuarto de la población. Nadie estaba a salvo, ni mujeres, ni niños, ni ancianos. El régimen mataba a golpes, asfixiaba y aniquilaba familias enteras para evitar venganzas. El terror era la única ley. Pol Pot intentó borrar la cultura y el pensamiento, convirtiendo el conocimiento en traición. Bibliotecas y escuelas fueron destruidas y los libros quemados. Entre 1.7 y 2 millones murieron en solo 4 años. Cada fosa común es testigo del horror y la pérdida irreparable. Su legado es una advertencia. Una ideología radical puede convertir un país entero en una fosa común, destruyendo generaciones en nombre de una utopía imposible. Pol Pot, el exterminador de la inteligencia humana, dejó una herida que aún hoy duele en la memoria de Camboya. Uganda, años 70. Idi Amin Dada, autoproclamado conquistador del Imperio Británico, gobernó con brutalidad y paranoia. Tras un golpe militar, desató una campaña de terror. Opositores, intelectuales y tribus rivales fueron perseguidos y asesinados. Los cuerpos de las víctimas obstruían presas y llenaban las calles, sembrando el miedo. Se estima que entre 300.000 y 500.000 ugandeses murieron bajo su régimen. Expulsó a la población asiática, colapsando la economía. Su leyenda incluye rumores de canibalismo, reflejo del terror que inspiraba. Idi Amin sumió a Uganda en una era de barbarie y muerte. Siglo XIII. Mongolia. Gengis Khan unificó tribus y creó el mayor imperio contiguo de la historia. Su estrategia era simple: sumisión o destrucción total. Ciudades que resistían eran arrasadas, sus habitantes exterminados y sus cráneos apilados como advertencia. Se estima que sus conquistas causaron hasta 40 millones de muertes, reduciendo la población mundial en un 11%. Sin embargo, también instauró la Pax Mongolica, promovió el comercio y la tolerancia religiosa. Gengis Khan fue tanto destructor como constructor. Su legado es una paradoja: civilización y cenizas, un hombre capaz de unir el mundo y destruirlo.
Alemania nazi. Reinhard Heydrich, apodado la Bestia Rubia, fue el cerebro tras la solución final. Como jefe de la Gestapo y las SS, perfeccionó el aparato de terror nazi. Organizó la conferencia de Wannsee, donde se planificó el genocidio de millones de judíos. Para Heydrich, el exterminio era un problema administrativo, resuelto con eficiencia escalofriante. Gobernó Bohemia y Moravia con brutalidad, hasta ser asesinado por la resistencia checa. Su muerte provocó represalias atroces como la masacre de Lidice. Heydrich, el burócrata de la muerte, dejó una huella imborrable de horror. España, siglo XV. Tomás de Torquemada, primer inquisidor general, convirtió la fe en terror. Su misión, purificar el reino de herejía, persiguiendo a conversos sospechosos, la Inquisición se volvió una máquina de persecución, acusaciones anónimas, tortura y confiscación de bienes. La tortura era rutina. La confesión, la única salida, aunque llevara a la hoguera. Miles fueron ejecutados, decenas de miles torturados o arruinados. Torquemada creía servir a Dios, pero desató un infierno en la tierra. Su convicción fanática lo hizo uno de los hombres más peligrosos de la historia. Perú, 1532. Francisco Pizarro, con menos de 200 hombres, derrocó al vasto imperio inca. Aprovechó una guerra civil y emboscó al emperador Atahualpa en Cajamarca. Tras capturarlo, exigió un rescate legendario en oro y plata. Recibido el tesoro, Pizarro ejecutó a Atahualpa, decapitando el imperio. La conquista abrió paso al saqueo, la destrucción cultural y la ruina de una civilización. Pizarro no solo conquistó, borró el legado inca. Su ambición y traición cambiaron el destino de un continente, un destructor de imperios y culturas. Leopoldo II de Bélgica, desde sus palacios, orquestó el genocidio en el Estado Libre del Congo. Bajo la máscara de filantropía, explotó el caucho y sometió a millones a trabajos forzados. La force publique imponía cuotas imposibles. El castigo era la muerte o la mutilación. Las manos amputadas se convirtieron en símbolo del terror. Se estima que 10 millones murieron por hambre, violencia y enfermedades. Leopoldo amasó una fortuna personal sobre una montaña de cadáveres. Un rey que convirtió la codicia en genocidio. Siglo XIV. Asia Central. Timur, o Tamerlán, buscó reconstruir el imperio mongol usando el terror como arma. Sus campañas de devastación se extendieron de la India al Mediterráneo. Si una ciudad resistía, la destrucción era total, pirámides de cráneos y masacres masivas. En Isfahán, ordenó decapitar a 70.000. En Delhi, 100.000 prisioneros hindúes murieron en un día. Su imperio se desmoronó tras su muerte, pero su leyenda de crueldad perdura. Paradójicamente, fue mecenas de las artes en Samarcanda. Se estima que causó 17 millones de muertes. Timur, el terror hecho estrategia. Roma, siglo I. Nerón, símbolo de tiranía y locura, ascendió al trono y desató una era de paranoia y sangre. Ordenó la muerte de su madre, esposa y rivales, gobernando por capricho y miedo. El gran incendio de Roma destruyó la ciudad. Nerón aprovechó para construir su palacio dorado. Necesitaba un culpable y desató la primera gran persecución contra los cristianos. Los martirizó de formas sádicas, convirtiendo el sufrimiento en espectáculo. Nerón transformó el poder en crueldad artística, un emperador que hizo del horror su legado. Unión Soviética. Lavrenti Beria, jefe de la NKVD, fue la mano ejecutora de Stalin. Supervisó el Gulag, purgas y deportaciones masivas, causando millones de muertes. Responsable de la masacre de Katyn y de la tortura sistemática para obtener confesiones falsas. Beria era temido incluso por la élite soviética.
Su poder era absoluto. Además, fue un depredador sexual, secuestrando y asesinando a mujeres y niñas. Tras la muerte de Stalin, fue arrestado y ejecutado por sus propios camaradas. Su caída fue celebrada como el fin de una era de terror. Beria, la encarnación más pura del terror estalinista. Operando en secreto durante la Guerra Fría, Vladislav Tretiak fue un agente soviético que participó en múltiples misiones de eliminación política en América Latina, especialmente en Chile, Argentina y Nicaragua. Se le atribuyen decenas de asesinatos encubiertos de líderes opositores, y su historial fue borrado por completo tras la caída del muro de Berlín. Se convirtió en un mito entre agentes de inteligencia, el hombre que mataba sin dejar rastro. Al igual que Pizarro, Cortés lideró la conquista de un imperio milenario, el azteca. Engañó a Moctezuma, provocó guerras internas y finalmente destruyó Tenochtitlán, una de las ciudades más avanzadas del mundo precolombino. Millones murieron como consecuencia directa o indirecta de su ambición, y la colonización trajo enfermedades, esclavitud y exterminio cultural. Fundador de Corea del Norte y abuelo de Kim Jong-un, instauró una dictadura que sigue vigente. Bajo su mando, el país vivió purgas, hambrunas masivas y campos de concentración donde aún hoy se tortura a disidentes y cristianos. Su ideología aislacionista convirtió a su nación en un laboratorio social distorsionado y profundamente represivo. Aunque anciano y ciego, Enrico Dandolo, Dax de Venecia, manipuló la Cuarta Cruzada para atacar Constantinopla en 1204. Logró que los cruzados destruyeran la capital cristiana oriental, saqueando templos, asesinando civiles y robando reliquias. Todo por ambición comercial. Su acto marcó el inicio de la caída definitiva del Imperio bizantino. Y ahora, la gran revelación prometida. El hombre más peligroso de la historia puede que no esté en este video. Puede que no haya nacido aún, o que ya esté gobernando en este preciso momento. La historia siempre se repite, y los más oscuros personajes no suelen advertirse hasta que ya es demasiado tarde. Quizás hoy mismo, en algún laboratorio, en algún despacho o detrás de una sonrisa televisada, ya se esté gestando la próxima gran tragedia. Hemos recorrido la historia de hombres que desataron infiernos en la tierra por poder, ideología o placer. Sus acciones dejaron cicatrices profundas en la humanidad, marcando generaciones enteras con miedo, dolor y desconfianza. Cada rostro que vemos es un recordatorio de hasta dónde puede llegar la ambición desmedida y la falta de empatía. No son solo nombres, son advertencias de lo que ocurre cuando el poder cae en manos equivocadas. Sus decisiones transformaron sociedades, destruyeron familias y alteraron el curso de la historia para siempre. El silencio, la apatía y la deshumanización permitieron que prosperaran. La indiferencia colectiva fue su mejor aliada, y el miedo silenció a quienes intentaron resistir. El mal que representaron sigue latente, esperando resurgir bajo nuevas formas. Hoy, sus ecos se sienten en los rincones más inesperados, disfrazados de discursos modernos y promesas vacías. Recordar y analizar estas historias es vital para no repetirlas. Solo así podemos aprender a reconocer las señales y actuar antes de que sea demasiado tarde. La intolerancia y el fanatismo siguen siendo amenazas actuales. Debemos estar atentos y comprometidos con la defensa de los derechos humanos y la justicia. Miremos en este espejo oscuro para reconocer las semillas del mal en nuestro tiempo. Solo enfrentando nuestra historia podemos construir un futuro más justo. Gracias por acompañarme. Suscríbete para más investigaciones profundas y reflexiones sobre nuestro pasado y presente. Nos vemos en el próximo video.